hermanos, bendiciones y bienvenidos una vez más a su servicio dominical de Misión Cristiana Elim, Bruselas, Bélgica. Voy a invitarlo a que busque sus Biblias, el capítulo 100 del libro de los Salmos. Es un capítulo muy corto, solamente contiene 5 versículos y lo vamos a leer de la siguiente manera. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo le invito en esta mañana, hermano, que disponga su corazón para alabar al Señor y para recibir de la palabra que va a ser predicada en esta mañana para la transformación de nuestras vidas. Vamos a orar y a elevar una plegaria a nuestro Señor. Señor y Padre Celestial, le damos infinitas gracias una vez más por permitirnos estar acá reunidos, Señor, de una manera virtual, sí, Señor, pero reunidos en un mismo sentir, Padre Celestial. Te pedimos, Dios, que bendiga, Señor, estas alabanzas que vamos a escuchar, que nuestros corazones puedan estar dispuestos a alabarte de la mejor manera, a entrar delante de tu presencia con acción de gracias porque tú te lo mereces, porque tú eres bueno y porque tu misericordia se renueva día con día para con nosotros, Padre Celestial. Bendice también tu palabra que va a ser predicada. Háblanos al corazón, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Padre Celestial, para la bendición y para la edificación de nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, hermano, le invito a disponer su corazón para alabar el nombre del Señor con nosotros y para escuchar esa palabra y para que su vida pueda ser transformada. Bendiciones. Camino, vida y verdad. Él vino al mundo para darnos libertad. Él es el verbo, el gran yo soy, principio y el fin. Él es el consejero, príncipe de paz. Hoy saldremos a su encuentro. Nuestra copa está rebosando. Para celebrar, Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. A principados, potestades vino a despojar, cuando en una cruz nos dio la libertad, nos dio la libertad, Él mismo dijo: soy camino, vida y verdad. Él vino al mundo para darnos libertad. Él es el verbo, el gran yo soy, principio y el fin. Él es el consejero, príncipe de paz. Hoy saldremos a su encuentro. Nuestra copa está rebosando. Le daremos alabanzas. Vamos a exaltar. Hoy celebramos su presencia. Él está en este lugar. Le hacemos una fiesta para celebrar.
entra en este lugar y hacemos una fiesta para celebrar que Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. Al principado y potestades vino a despojar, triunfando en una cruz. Nos dio la libertad, nos dio la libertad, nos dio la libertad, nos dio la libertad. Sí, tú nos has hecho libres, Señor. Somos libres cuando estamos delante de tu presencia. Tú nos hiciste libres para cantar, tú nos hiciste libres para exaltar, tú nos has hecho libres porque tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro guía, Señor. Y cuando estamos en ti, nada nos hace falta, Padre Santo. Yo quiero invitarte a que esta mañana puedas entregarle tu vida al Señor y puedas decirle: Padre, sé mi pastor, porque yo sé que nada me hace falta, Señor, si tú estás a mi lado, Padre. Te alabamos a ti, Jesús. Eres el gran yo soy, el verbo, principio y fin. Jesús, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Tú me haces descansar, tú mi sed saciarás, tú las fuerzas me das y en tu amor me guiarás, porque eres tú y no temeré, aunque en peligro esté, conmigo siempre estarás, no temeré. Me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. En tu presencia y disfrutar. En tu mesa me sentaré, pues para ti soy muy especial. Estoy seguro de que tu bondad de amor me acompañará por la eternidad. Por siempre viviré y donde tú estés yo nunca temeré, porque tú eres fiel, me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado.
no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad, me das seguridad, me das seguridad, me das seguridad. Oh Jesús, seguro estoy en ti, bajo tus alas, Altísimo. Mi corazón no temerá mal alguno, aunque en valle de sombra y muerte esté, no temeré. Tú me infundes aliento, Señor. En verdes pasos me das descanso. No importa si el mundo se cae en pedazos, en ti estoy seguro, Dios. No importa si un virus nos acecha, en ti estamos seguros. No importa si la inseguridad nos rodea, en ti estamos seguros, Dios. No importa si la necesidad toca tu puerta, en Él tú estás seguro, en el Señor. Él te dice: yo soy tu abrigo, yo soy tu escudo, soy tu fortaleza, torre fuerte es el Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Tu iglesia será levantada, oh Señor. Este es un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo en el que tu espíritu aviva los huesos secos, en el que tú renuevas, oh Señor, espíritus, en el que tú tocas corazones, en el que transformas vidas nuevas. En eso estás, Señor. Pero no temeré, no temerá mi corazón, no temerá, no, no, porque en ti estoy seguro, en ti estoy seguro, Dios. En ti descansa mi alma. Me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado. Díselo creyendo a Él esta mañana. Me guías por buen camino, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado. Me das seguridad,
Así es, Padre. Tú nos das seguridad, Dios. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Nuevamente es una alegría poder estar con ustedes en esta reunión virtual para poder meditar en la palabra del Señor. Un saludo muy especial también a todos que nos siguen de manera constante y que estoy seguro que están siendo bendecidos a través de la meditación de la palabra de Dios y también del estudio del Evangelio de Marcos. Sean bienvenidos a este momento de reflexión de la palabra del Señor. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 10 y vamos a leer del capítulo 10 del versículo 46 hasta el versículo 52. Entonces, Marcos capítulo 10, versículo 46 al versículo 52, que dice de la siguiente manera: Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego. «Ánimo», le dijeron, «levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó. «Rabí, quiero ver», respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Amén. El registro del Nuevo Testamento sobre los milagros de Jesús comienza con las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino, y termina en este relato que nosotros hemos leído, dando la vista a este hombre ciego. Ahora, aunque hay un breve incidente en el que el Señor maldice una higuera en la ciudad de Jerusalén durante el último semana de su vida, pero en cuanto a los milagros relacionados con el ministerio personal de Jesús o el ministerio o el servicio que el Señor Jesús llevó a cabo hacia las personas y lo hizo en público, este es el último. O sea que en pocas palabras, este es el último milagro del ministerio terrenal de Jesús hacia las personas, un milagro de sanidad. Ahora, en el camino a Jerusalén, antes de que fuera entregado a las autoridades para ser sacrificado, Marcos nos narra este encuentro que Jesús tiene con este hombre ciego llamado Bartimeo. Y nos dice algunos detalles que son muy interesantes. Nos dice que ocurrió en la ciudad de Jericó o cerca de la ciudad de Jericó. Nos dice que este hombre era un hombre ciego y mendigo, es decir, que no tenía la manera de cómo valerse a sí mismo, no tenía nadie que lo cuidara. No se sabe cuánto tiempo él fue ciego o estaba en esa condición, pero nos narra específicamente la triste y lamentable condición en la cual se encontraba en el momento que tuvo o conoció a Jesús. Ahora, como lo hemos mencionado en algunos otros momentos, en algunas otras prédicas, este relato puede ser comparado con los pasajes paralelos que nosotros encontramos en los otros dos evangelios de manera muy particular, como el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. En el capítulo 20 del Evangelio de Mateo y en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, nosotros encontramos este mismo relato. Así que no solamente contamos con el relato de Marcos, sino también con el relato de Mateo y de Lucas. Y de ahí nosotros podemos extraer algunos detalles muy interesantes para poder obtener una imagen completa de lo que ocurrió. En primer lugar, Marcos nos dice de que este hombre ciego que Jesús sanó se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Mateo nos dice, al contrario, de que en su relato de que no era solamente un ciego, sino que eran dos ciegos que ese día fueron sanados por Jesús.
Pero lo que nosotros vemos es que Marcos y Lucas solo mencionan a uno. Ahora, esto no significa de que realmente solo había una persona ciega, en este caso Bartimeo. Simplemente es el hecho de que Marcos y Lucas centran su enfoque en el hombre que fue el más vocal, que fue probablemente el más memorable de los dos, el que la gente más recordó. Entonces, viendo estos detalles que forman parte del contexto y que son muy interesantes, vamos a poder analizar los versículos que hemos leído. En el versículo 46 nosotros vemos que dice que después que llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Como lo dije, Mateo, por ejemplo, dice en su relato que Jesús estaba acompañado por una multitud enorme, o sea que era una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque todos iban a Jerusalén para poder celebrar la Pascua. Recuerden de que a partir de ahora se narra la última semana de vida del Señor Jesús, que coincide con la celebración de la Pascua en la cual Él sería sacrificado. Entonces, había una gran cantidad de personas que acompañaban a Jesús, que no necesariamente eran sus discípulos, sino que también habían peregrinos que iban a la ciudad de Jerusalén para poder celebrar la Pascua, ¿cierto? Y el camino obligatorio para poder llegar a Jerusalén era por la ciudad de Jericó. Ahora, déjeme que le cuente rápidamente algo que es muy importante con respecto a la ciudad de Jericó. Y es el hecho de que en el tiempo del Nuevo Testamento, Jericó era una ciudad relativamente grande y floreciente. Era una ciudad muy conocida y que se encontraba aproximadamente a unas 3 horas camino de Jerusalén. Pero el problema es de que la mayoría de nosotros solamente conocemos el relato del Antiguo Testamento en el cual nos habla acerca de otra ciudad llamada Jericó. La otra Jericó que encontramos nosotros en el capítulo 6 del libro de Josué y que ustedes conocen el relato, los hijos o los israelitas marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días y el 7º día nosotros leemos cómo las murallas cayeron y los israelitas pudieron conquistar esa ciudad. Pero lo que nosotros vemos es que en el tiempo de Jesús había en realidad 2 Jericó. Una era las ruinas de Jericó, la ciudad del Antiguo Testamento que fue destruida por Dios, y la nueva Jericó, o sea que era otra ciudad que estaba muy cerca, pero que no había sido reconstruida sobre las ruinas de la ciudad de Jericó del Antiguo Testamento, porque recuerden de que Dios había lanzado una maldición, un juicio a aquellos que intentaran reconstruir la ciudad de Jericó. Entonces, en algún lugar muy cercano a la antigua Jericó se encontraba esta ciudad de Jericó. Ahora, eso es interesante de poder considerar porque lo que nosotros leemos en los evangelios, en los relatos paralelos, es de que es algo que muchos han interpretado como una contradicción. En realidad es una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo Mateo y Marcos informan de que el incidente tuvo lugar, o este milagro tuvo lugar cuando Jesús salía de Jericó. Pero Lucas señala que sucedió cuando Jesús se acercaba a Jericó. Ahora, esto encuentra explicación en el hecho que a veces los relatos de los testigos acerca de un mismo acontecimiento pueden tener una mirada diferente, pueden considerar las cosas de manera diferente. Algunos notan algunos detalles que otros no notan, pero a pesar de todo eso, no podemos decir que el testimonio que ellos dan no sea verdadero. Podemos nosotros en este momento carecer de información para reconstruir exactamente lo que pasó, pero sería insensato de nuestra parte, desde nuestra perspectiva limitada, desde una perspectiva en la cual nosotros no hemos visto nada, pensar que alguno de los autores, sea Lucas, Mateo, Marcos, cometieron un error, ¿cierto? En realidad no es un error para los escritores, o no es un error de parte de los escritores. Jesús podría estar acercándose a la nueva Jericó
dejando la antigua Jericó. Es más, las palabras de Lucas también pueden traducirse como que Jesús estaba cerca, es decir, que simplemente se encontraba alrededor de las ciudades de Jericó. Entonces, son elementos que realmente no presentan una contradicción. No es que está hablando acerca de dos relatos diferentes. No es por el hecho de que Mateo mencione que habían dos ciegos, que no es el mismo relato que nosotros estamos meditando en el Evangelio de Marcos. Tampoco significa de que por el hecho de que Lucas mencione que Jesús estaba saliendo de Jericó, que realmente sea otro relato diferente al que nosotros leemos en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Pero vamos a dejar de lado esos elementos interpretativos y veamos otro detalle que es muy importante. Y es de que en el contexto social de Israel de ese tiempo, los mendigos estaban por todos lados. Pero no solamente eso, sino que también habían mendigos. Había una gran cantidad de personas que eran ciegas en Israel. Y cuando menciono esto, no estoy haciendo referencia a la ceguera física, sino también estoy haciendo referencia a la ceguera espiritual. Jesús sanó a este tipo de personas, a las personas ciegas, porque en ese tiempo había una gran cantidad de ciegos físicos. En realidad era tan común que Jesús utilizó la ceguera como un tipo de ilustración de las personas que eran ignorantes, no solamente de Dios, sino también de la palabra de Dios. Y como dije, ese detalle es muy importante de considerar porque puede ser que para muchas personas sus ojos funcionen bien, pero que realmente no vean más allá o no puedan llegar a captar las cosas de Dios. Puede ser que sean personas que no dependan de un bastón, puede ser que sean personas que no dependan de una persona que pueda asistirlos. Sin embargo, hay personas que simplemente no pueden ver lo que realmente Dios quiere hacer en sus vidas. Aunque pueden ver el mundo que los rodea, aunque puedan ser conscientes de lo que está ocurriendo alrededor, en realidad no pueden ver la verdad del amor de Dios, del plan de Dios para su vida, de lo que realmente Dios quiere hacer en ellos. En algún momento habrán escuchado el mensaje del Evangelio, pero en realidad no llegan a entenderlo. ¿Por qué? Porque básicamente están ciegos espiritualmente. Bartimeo, es verdad, no podía ver nada con los ojos físicos. Sin embargo, podía ver cosas a nivel espiritual que otras, que no eran ciegos durante su tiempo, no podían ver, ¿cierto? Entonces, en ese sentido podemos decir que Bartimeo era un ciego físicamente, pero espiritualmente él veía con claridad las cosas. Por lo que sabemos, el relato, y no solamente el relato que hemos leído, sino en los relatos del Evangelio, lamentablemente los ciegos terminaban inevitablemente en la mendicidad, es decir, pidiendo ayuda económica para poder subsistir. ¿Por qué era esto así? Porque detrás de la ceguera estaba la idea de que realmente ese era un juicio que Dios había levantado contra esa persona, porque esa persona era considerada como un pecador. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre otro hombre ciego, quién había pecado, ¿cierto? Si había pecado él o habían pecado sus padres. ¿Por qué? Porque nuevamente lo repito, los judíos en ese tiempo consideraban que la ceguera era un juicio de Dios. Ahora, como lo dije hace un momento, Mateo dice que había otro hombre ciego, pero Lucas y Marcos se centran solamente en uno de ellos. Y nuevamente regresando al pasaje del Evangelio de Marcos que estamos meditando, Marcos dice que se llamaba Bartimeo. Ahora, ¿cómo sabe Marcos el nombre de Bartimeo? ¿Cómo es que llega realmente a conocerlo? Bueno, es muy posible que Bartimeo fuera conocido por los lectores del Evangelio o de los Evangelios. Es decir, de que cuando los Evangelios fueron escritos, Bartimeo quizás fue un cristiano que ellos conocían.
que era un cristiano que probablemente se había dado a conocer por haber narrado el testimonio de lo que ocurrió en este momento cuando él se encuentra con Jesús. Y es por eso de que Marcos muy probablemente menciona su nombre, porque todo el mundo sabía quién era, y este que nosotros estamos analizando, este relato que estamos analizando, sería el testimonio de esta persona. El versículo 47 dice que nos sigue narrando Marcos que al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, Bartimeo se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora, cuando Bartimeo se da cuenta que la cantidad de gente o de peregrinos que estaban pasando a su alrededor era diferente al flujo normal de los caminantes o las personas que se dirigían a la ciudad de Jerusalén, empezó a preguntar qué es lo que estaba ocurriendo. Eso nosotros lo vemos en el Evangelio de Lucas. Y las personas que estaban alrededor le dijeron: bueno, lo que sucede es que en este momento está pasando por acá Jesús de Nazaret. Ahora, Marcos nos dice que Bartimeo se puso a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Tal fue la desesperación de Bartimeo que realmente comenzó a levantar su voz de una manera llamativa. Lo que básicamente quería Bartimeo era que Jesús le prestara atención. Y por eso comenzó a gritar a viva voz. Ahora, eso es comprensible. ¿Por qué? Porque había una multitud de personas. Eso es lo que dicen los evangelios. Es decir, había una multitud de personas, había miles de conversaciones, y en medio de esto, este hombre ciego llamado Bartimeo lo que quería era que Jesús lo escuchara. La palabra que es traducida como grito y que podemos ver particularmente en el Evangelio de Mateo es la palabra craso. Y la palabra craso hace mención o hace referencia a un grito desesperado. Realmente era un grito angustioso. Pero lo que nosotros vemos es de que no solamente eso es lo que demostraba el grito que Bartimeo en este momento estaba llevando a cabo, sino que también era un grito de fe. ¿Y cómo podemos verlo? Porque en realidad lo que nosotros leemos en este pasaje es de que en ningún momento Bartimeo comenzó a gritar: Jesús de Nazaret, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que a él le habían dicho. O sea, que él no ve lo que ocurre, él escucha que realmente hay mucho alboroto, hay muchas personas, y él quiere saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Y le dicen: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Pero cuando él se dirige al Señor, no le dice: Jesús de Nazaret, ten compasión de mí, sino que le dice: Jesús, hijo de David. Ahora, ¿por qué es importante esta frase? ¿Por qué es necesario poder analizarla? Porque básicamente este era un título mesiánico. O sea que lo que está diciendo Bartimeo en este momento es que él está reconociendo que Jesús es el Mesías, que él es el Redentor de Israel, que es el Rey ungido por Dios. Ese es el título que se le da a Jesús como el heredero al trono mesiánico, que realmente demuestra la comprensión que tenía Bartimeo de quién era Jesús de Nazaret, cosa que otras personas de su tiempo no llegaban a entender. Jesús no tuvo que explicarle, como le explicó a Pedro y a los demás discípulos, de quién era realmente él. No tuvieron, o Bartimeo no vivió quizás la misma experiencia reveladora que vivió Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero vemos que realmente en las palabras de Bartimeo hay esa convicción, hay esa fe. No sabemos si ninguno de los evangelios nos narra cómo es que Bartimeo llegó a saber, creer y estar seguro de que realmente Jesús es el Hijo prometido de David, que era el Mesías de Israel. No lo sabemos. Pero lo que sí vemos es que a este Jesús Bartimeo le dice: ten compasión de mí, ¿cierto?
Y le dice, ten compasión de mí, porque él sabía, él estaba seguro que Jesús era el único que lo podía ayudar, de que Jesús podía hacer algo por él. Quizás había escuchado las diferentes sanidades que habían ocurrido, habría escuchado que había un hombre que no solamente llevaba o enseñaba de una manera impactante y demostraba de esa manera su sabiduría, sino también habría escuchado de que esta misma persona llevaba a cabo milagros. Y lo que nosotros vemos es que Bartimeo en este momento, al decirle ten compasión de mí, está ejercitando su fe en Jesús. Y nosotros sabemos de que la fe es el ingrediente necesario, indispensable y fundamental para poder recibir cualquier cosa de parte de Dios. Pero no solamente eso, sino que también se dio cuenta de que esta era su mayor oportunidad. De que el momento más esperado, la oportunidad más importante de su vida había llegado, ¿cierto? Solamente pensemos en el hecho de que por años este hombre había estado sentado al lado del camino, mendigando, pidiendo que las personas tuvieran misericordia y le regalaran algunas monedas. Durante años fue una persona desamparada y en una condición desesperada. Pero al pasar Jesús, Bartimeo se da cuenta de que realmente ese era el día de su mayor oportunidad. Es por eso de que comienza a gritar. Él no podía quedarse callado. Él comienza a gritar y le dice al Señor que tuviera compasión, que tuviera misericordia de él. Entonces, nuevamente repito, aunque Bartimeo era ciego, él fue capaz de ver con claridad la oportunidad que tenía cuando se presentó delante de él. Y la oportunidad que en este momento él ve es el poder tener un encuentro con Jesús, el poder experimentar algo de parte del Señor. Ahora, nosotros sabemos de que la vida está llena de oportunidades. Son muchas las oportunidades que nosotros probablemente hemos tenido. Algunas de ellas las hemos aprovechado, muchas de ellas probablemente las hemos desaprovechado y nos hemos lamentado. Pero la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús es algo que uno no puede desaprovechar. Es algo que uno no puede dejar de un lado, es algo que uno no puede dejar pasar. Solamente piensa en esto, si Bartimeo, él se hubiera quedado quieto ese día y se hubiese quedado sentado y no hubiese dicho nada, entonces el día siguiente hubiese seguido haciendo las mismas cosas de toda la vida, regresando al mismo lado del camino, sentándose en el mismo lugar, poniendo el mismo recipiente para pedir que le pudieran dar alguna limosna. Se habría sentado de esa manera y su condición hubiese sido la misma hasta el momento que llegaría el día de su muerte. Puede ser que haya sido ciego, pero como lo dije, incluso él podía ver que a menos que hiciera algo al respecto, estaba condenado a una vida de miseria y a una vida de oscuridad. Ahora, en el versículo 49, nosotros leemos algo que es muy interesante, y es de que Jesús se detuvo. Así que entre todas las personas que estaban hablando, como lo he mencionado, las miles de conversaciones que había alrededor de parte de Jesús, o alrededor de Jesús, él escucha una voz diferente, él escucha una voz particular. Entre la multitud, él escuchó a alguien que estaba gritando que tuvieran compasión de él. Y lo que dice el pasaje es que mandó que lo trajeran. Pero antes de eso quiero que nosotros veamos por un momento la reacción de la multitud. El versículo 48 dice que muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora, ¿por qué es que le dicen a Bartimeo que se calle? Es muy probablemente porque su griterío causaba molestia. O también puede ser por el menosprecio que sentían, no solamente por un ciego, como lo dije, que consideraban ellos pecadores, sino también porque era un mendigo. Pero algo que es muy interesante es de que eso no tuvo efecto en la vida de Bartimeo. Eso no afectó en nada lo que él quería hacer. Entonces, ni el menosprecio que le manifestaron en este momento realmente lo llevó a callar. ¿Por qué? Porque, una vez más lo digo, Bartimeo creía que Jesús podía hacer algo por él.
Podía ser despreciado, podía ser rechazado, podían haberlo callado, pero su fe en Jesús no lo detuvo, sino que él siguió clamando por la ayuda del Señor. Así que no se dejó entorpecer, no se dejó molestar por las opiniones de los demás, por lo que los demás dijeran. Él necesitaba algo del Señor y estaba dispuesto a conseguirlo, sin importar lo que los demás pensaran de él, ni tampoco lo que hicieran. Ahora, vamos a pasar rápidamente a la reacción que tuvo el Señor. O la manera como Jesús reaccionó ante lo que estaba ocurriendo. Y Marcos nos dice en este pasaje de que Jesús se detuvo y dijo, como lo mencioné, llámenlo. Así que se acercaron las personas que en un primer momento lo estaban callando y le dicen al ciego, ánimo, levántate. Jesús te llama. Y el pasaje dice que arrojando su capa dio un salto y se acercó a Jesús. Ahora, fíjese que es muy interesante porque dice que arrojando su capa dio un salto y se acercó a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿hay alguna otra manera de poder acercarse a Jesús? No, esa es la actitud correcta. Así es como actúa la gente que es consciente de sus grandes necesidades y que confía en Dios. Es gente que no tiene nada que pensar, es gente que no tiene nada que perder. Él se quitó su capa de mendigo y eso es muy importante porque es muy probable que esa capa era el único bien que él poseía en este mundo. Era la capa que lo mantenía caliente durante las noches frías, probablemente le servía para cubrirse. Pero el pasaje dice de que se despojó de ella, la arrojó a un lado y lo hizo de esa manera porque él estaba convencido. Y es ahí donde quiero poner el énfasis. Era el tipo de fe que tenía Bartimeo. Él estaba convencido de que Jesús iba a hacer algo en ese momento. Y eso no es otra cosa que el poner la fe en acción. Eso demuestra una fe viva, eso demuestra una fe inmediata. No muestra ninguna preocupación, Bartimeo no muestra ninguna preocupación por las pocas monedas que él podía haber recogido ese día. Él no muestra ninguna preocupación por las pocas posesiones terrenales que él tenía, como la capa. En ese momento él desecha todo, él echa todo a un lado y simplemente va y se acerca al Señor Jesús. Y cuando estuvo cerca, el versículo 50 nos dice que Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, a primera vista puede parecer un poco sorprendente que el Señor Jesús haga esa pregunta. ¿Por qué? Porque está haciendo una pregunta que nosotros de manera obvia podríamos decir, ¿por qué Jesús hace eso? ¿No? ¿Por qué realmente pregunta eso? No se necesita, hay una necesidad, el hombre es ciego y él quiere que Jesús haga algo por él. Entonces, pareciera como que la pregunta para muchos pudiera sonar como algo innecesario, pero en realidad era algo innecesario. ¿Acaso no sabía el Señor que este hombre quería ser sanado, que quería ver, poder obtener la visión? ¿Acaso no sabía Jesús que Bartimeo ya no quería recibir más limosnas y que no estaba diciéndole a Jesús que le diera una limosna, sino que quería, como lo he mencionado, quería ver, quería tener la visión, recobrar la visión si en algún momento lo perdió o obtenerla si es que nunca la tuvo? ¿Qué quiere dar a entender Jesús con esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? No lo sabía. En realidad Jesús sabía eso. No solamente Jesús lo sabía, sino que él sabía exactamente lo que Bartimeo necesitaba y lo que deseaba aún antes de poder llegar a encontrarlo. O sea que en su omnisciencia Jesús sabía que esto iba a ocurrir, que él iba a tener un encuentro con un hombre llamado Bartimeo. Pero con esta pregunta, lo que Jesús quiere es de que Bartimeo reflexione sobre su necesidad y que luego pidiera. Y que al hacerlo expresara su confianza en Cristo. Que pusiera su fe en acción.
sea que lo que quiere Jesús detrás de esta pregunta es que Bartimeo exprese su necesidad y exprese su confianza en que realmente Jesús podía ayudarlo. Ahora, tratando de poder aplicarlo a nuestras vidas, hay un detalle muy particular que forma parte de la vida cristiana y tiene que ver con la oración. Y básicamente lo mismo ocurre cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos a Dios y le damos a conocer nuestras peticiones o manifestamos nuestras necesidades, no es porque realmente Dios necesite estar informado de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. No lo hacemos para poner al tanto al Señor sobre la situación que estamos enfrentando. La Biblia menciona acerca de la omnisciencia de Dios, y en su omnisciencia Dios sabe las cosas que nosotros necesitamos aún muchísimo antes de que nosotros las manifestemos. Es más, Dios conoce nuestras necesidades mucho antes de que ellas lleguen a nuestras vidas. Pero a pesar de eso, el Señor nos instruye a que nosotros podamos acercarnos a Él en oración, que le pidamos para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que la enseñanza de la palabra de Dios nos insta a que nosotros le pidamos al Señor continuamente. Ahora, Él puede, por supuesto, suplir nuestras necesidades, aun sin que nosotros se los pidamos. Es más, Dios suple las necesidades aún antes de que se presenten en nuestras vidas. Es más, Dios suple necesidades que nosotros ni siquiera somos conscientes que son necesidades. Tomamos por hecho de que la vida es algo que nos pertenece. Es algo que está seguro para el día de mañana. Y el lugar donde vivimos, y la ropa que tenemos, los alimentos que nos llevamos a la boca, la salud que tenemos, son cosas que si Dios no supliera, no proveyera, no nos bendijera en esas áreas de nuestra vida, realmente seríamos conscientes de nuestras necesidades, de nuestras grandes necesidades de esas cosas. Solamente cuando uno pierde la salud, cuando uno pierde el trabajo, cuando uno pierde, el lugar donde vive, cuando uno pierde a un ser querido, realmente uno se da cuenta de la importancia que ellos tenían. Pero el hecho de que nosotros gocemos de todas esas bendiciones o encuentra su sentido en el hecho de que realmente es Dios quien de manera constante y en su misericordia y en su gracia nos provee o nos hace mantener esas bendiciones. Así que Dios puede suplir nuestras necesidades sin que nosotros se la pidamos, y puede suplir aún con mucho más precisión y más exactamente de lo que nosotros podemos pedirle. Pero Él nos instruye a pedir diariamente por todos los detalles de la vida. Ahora, ¿por qué? Porque a través de la oración nosotros entramos en comunión con Él. Y eso es lo que el Señor busca cultivar en nuestra relación con Él. A través de nuestra vida de oración y a través de los diferentes aspectos o las circunstancias que nosotros enfrentamos, el Señor está buscando cultivar la relación, la comunión con nosotros. Y esto lo hacemos a través de la oración, y a medida que pedimos y recibimos, nuestra fe se fortalece y nuestra comunión con Dios se profundiza. Y lo que nosotros aquí vemos en este pasaje vemos cómo Jesús estaba atrayendo a Bartimeo una comunión con él. Y no solamente eso, sino que quería desafiar la fe, la confianza de él. Entonces lo que Jesús hace es fortalecer su fe, y no solamente fortalecer, sino recompensa la fe. Así que la pregunta aquí no es innecesaria. Cuando Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? No es realmente una pregunta ociosa. Jesús quería que realmente Bartimeo entrara en comunión con Él, expresara su necesidad, y al expresar su necesidad mostrara la confianza que Él decía tener en Jesús al decirle, Hijo de David, ten compasión de mí.
Ahora, Bartimeo dice el relato que le dijo, Rabí, quiero ver. Ahora, el Evangelio de Lucas, haciendo mención de esta misma carta, de la misma respuesta que Bartimeo da, lo presenta de otra manera y dice que Bartimeo le dijo, Señor, quiero ver. Ahora, nuevamente he mencionado que los evangelios sinópticos, en los relatos que ellos mencionan, muchas veces se relacionan y muestran detalles que enriquecen el relato de lo que nosotros estamos analizando. Y el Evangelio de Lucas enriquece este relato al mencionar que Bartimeo le dice, Señor, quiero ver. ¿Por qué lo enriquece? Porque la palabra que utiliza Lucas es la palabra curios, cuando hace referencia al Señor. Y la palabra curios es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir la deidad de Jesús. Entonces, es por eso de que mencionamos de que Bartimeo tenía una fe en Jesús, tenía una confianza, no solamente que Jesús podía hacer algo en él, sino que también tenía una convicción de que ese Jesús no solamente era Jesús de Nazaret, sino que era el Hijo de David, que era el Mesías prometido a Israel, que era el Rey ungido por Dios. Entonces, y al utilizar esa palabra curios, hace referencia nuevamente a lo mismo. En el versículo 52 Jesús le dice, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y fíjense que es muy interesante la sencillez con la cual Jesús reacciona. Y la manera como Marcos también lo relata, porque no se dice nada acerca de cosas espectaculares ni sobrenaturales, ¿cierto? No dice nada como que la tierra comenzó a temblar y rayos comenzaron a caer sobre la tierra, o que los ángeles se pusieron a cantar, o que se llamara algún pianista para que pudiera entonar una canción o alguna música que pudiera, qué sé yo, provocar algún tipo de reacción en las personas. No, Jesús solamente le dijo, tu fe te ha sanado. Ahora, cuando Jesús sanaba a la gente, muchas veces lo hizo solamente expresando una palabra. Es verdad que a veces Jesús los tocaba. Es verdad que a veces Jesús en algún momento escupió sobre la persona que iba a sanar. Jesús utilizó arcilla, a veces puso el dedo sobre sus oídos. Pero Jesús tenía diferentes maneras de poder interactuar con las personas. Pero sin importar los gestos que acompañaban las sanidades que el Señor hacía, lo que nosotros podemos ver es que las sanidades eran totales, eran instantáneas, eran verificables. Y no solamente eso, sino que también eran inexplicables. Y realmente era inexplicable lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo en este momento en la vida de Bartimeo. ¿Por qué? Porque realmente es difícil mentir sobre la sanidad de las personas ciegas. O sea, que se puede mentir sobre la sanidad del dolor, de un dolor de espalda, o de un dolor de cabeza, o de algún dolor de algún, qué sé yo, órgano interno en nuestro cuerpo. Pero no se puede mentir ni se puede fingir cuando se trata de la sanidad de un ciego o de una persona ciega. Entonces es algo que es evidente, es algo que realmente o de manera instantánea uno se puede dar cuenta de que esa persona ha sido sanada. Ahora, pero no solamente fue la sanidad lo que nosotros vemos que ocurrió de una manera instantánea y sorprendente, sino que al final del versículo 52 leemos lo siguiente: al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Ahora, si leemos bien, Jesús lo sanó, y en este momento, en este versículo, en esta última parte del versículo 52, Jesús le dijo de que, el versículo, en este mismo versículo, Jesús le dice, puedes irte porque tu fe te ha sanado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es que Jesús lo sana y le dijo que podía irse, que podía retirarse. Es decir, que Jesús le está diciendo, ahora puedes seguir tu camino, puedes ir donde tú quieres. Ahora ya ves, puedes ir a conocer lugares que no has conocido, puedes ir a conocer personas que no has conocido o que has conocido, de las cuales has conocido su voz, pero no conoces su rostro.
En pocas palabras, Jesús le está diciendo, ya tu ceguera no va a ser un impedimento para que tengas una vida normal, así que puedes llevar una vida normal. Y a partir de ese momento, Bartimeo podía comenzar a desarrollar una nueva vida, tanto en el plano familiar, como en el plano laboral, en el plano social, en el plano religioso. Era la oportunidad que él tenía para poder integrarse a una vida como él habría deseado durante mucho tiempo, ¿cierto? Pero lo que nosotros leemos en esta parte final del versículo 52 es de que Bartimeo quería estar cerca de aquel que lo había sanado y que lo había salvado. Cuando Jesús le dice tu fe te ha sanado, también es equivalente a tu fe te ha salvado. Y eso significa que no solamente había recibido la sanidad física, sino que también había recibido la sanidad de su alma. Y lo que quería Bartimeo era estar cerca de aquel que lo había sanado y que lo había salvado. Y este es un tema que se repite muy a menudo en los evangelios. Bueno, no muy a menudo, pero que se repite en los evangelios. Podemos nosotros recordar el caso del endemoniado de la región de Gadara, que fue liberado de una legión de demonios que lo estaban poseyendo y que al final de ese milagro que ocurre, nosotros vemos cómo él quería seguir a Jesús. Y es ahí donde el Señor Jesús le dice de que vaya y comience a contar lo que Dios había hecho en su vida. Eso lo encontramos en el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Marcos, ya lo habíamos meditado. Pero vemos nuevamente a este endemoniado gadareno de la región de Gadara que él también quería seguir a Jesús. Y eso nos recuerda algo que es muy importante, y es de que cuando la salvación llega a una vida, hay un deseo o se da lugar a un deseo por las cosas de Dios, a un anhelo por las cosas de Dios. La persona cuya vida ha tenido un encuentro personal con Cristo querrá caminar al lado de Jesús. Es alguien que va a desear caminar con el Señor, que va a desear caminar en santidad, que va a desear buscar agradar a Dios, que va a desear estar rodeado de otros discípulos de Jesús, que va a querer formar parte de una iglesia y ser parte de lo que Dios está haciendo en esa congregación local. Va a querer ser alguien que comparta también lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, nosotros en la vida de Bartimeo vemos algo que también forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro testimonio. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús a través del arrepentimiento de sus pecados y a través de la fe en que solamente Cristo puede perdonar y cambiar su vida, entonces es el momento en el cual uno experimenta un cambio profundo. Y en algunos casos esos cambios son tan dramáticos como lo fue con la vida de Bartimeo. Pero algo que es ciertísimo, y es de que cuando esto sucede, uno es diferente. Y si no es diferente después de haber hecho una profesión de fe, entonces probablemente porque no somos salvos. Ahora, en conclusión, como lo dije al inicio de esta reflexión, este es el último milagro de sanidad en el ministerio de Jesús. Y no solamente en el ministerio de Jesús, sino en el Evangelio de Marcos. Ahora, curiosamente, Bartimeo es la única persona ciega que Jesús sanó y cuyo nombre es conocido. Y ya lo he mencionado, es probablemente porque el seguir a Jesús, tal y como nosotros lo vemos en este versículo 52, no se limitó solamente a la última semana de vida del Señor. No solamente se limitó al hecho de que Bartimeo lo siguiera hasta Jerusalén y sea testigo de todo lo que ocurrió con Jesús, sino que después de la muerte de Jesús, sin necesariamente ser uno de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles, también Bartimeo formó parte de los 120 y de la gran iglesia que comenzó a congregarse en los primeros años de la vida de la iglesia. Pero la realidad es de que a pesar de que fue el único hombre ciego del cual nosotros conocemos su nombre, todos podríamos llegar también a este nombre. O sea, en ese sentido todos nos podríamos llamar Bartimeo. Porque como Bartimeo nosotros también éramos ciegos a los cuales Jesús nos dio la vista en algún momento en nuestras vidas.
Nos podemos identificar también con la pobreza de este hombre. Nosotros también éramos mendigos. Hasta que Él nos salvó y nos sacó de la pobreza, como lo hizo con este hombre llamado Bartimeo. Un día lejano o cercano, Jesús llegó, pasó por nuestro lado, y aquellos que somos cristianos aprovechamos la oportunidad que el Señor nos dio. Y nos acercamos a Él, reconociendo nuestra necesidad. Y no solamente eso, sino que creímos en Él y creímos que solamente Él podía ayudarnos. Y lo maravilloso de todo es que al igual que Bartimeo, el Señor también nos ayudó a nosotros con su poder. Y nos perdonó y nos limpió y nos lavó nuestros corazones y nos bendijo abundantemente y nos está bendiciendo abundantemente y nos va a seguir bendiciendo abundantemente. Pero gloria sea a Dios, porque Jesús se detuvo y tuvo tiempo para Bartimeo. Y no solamente eso, sino que gloria a Dios también, porque Jesús también tiene tiempo para detenerse si nosotros clamamos a Él, si nosotros nos acercamos a Él. Ese es el caso de mi vida y ese es el caso de cada uno de los creyentes. Y las cosas no han cambiado en estos 2000 años de historia de la iglesia, o más de 2000 años de historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús todavía se detiene ante cualquiera que invoque su nombre. Al igual que este hombre llamado ciego, o llamado Bartimeo, que era ciego, nadie queda decepcionado cuando Jesús obra en su vida, cuando Jesús llega al corazón, cuando Jesús opera un milagro, cuando Jesús llega y actúa en la vida de las personas. Así que sí, hay esperanza para los ciegos cuando con fe ponen su mirada en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por el pasaje que nosotros hemos meditado y por las grandes enseñanzas que podemos obtener. Es un pasaje que contiene muchos detalles interesantes, pero que tiene como verdad central el hecho de que tú no desprecias a aquellas personas que se acercan a ti, reconociendo su necesidad y confiando que solamente tú puedes intervenir en sus vidas. Esa es la historia de este hombre llamado Bartimeo. Un hombre que vivía en una condición deplorable, una situación lamentable, triste, desamparado. Un hombre que realmente no tenía ayuda de nadie. Un hombre solo. Pero que en su corazón albergaba el hecho de que algún día las cosas cambiaran. De la misma manera como él sabía que algún día las cosas podían cambiar, quizás también escuchó de que la vida de otras personas habían cambiado y que habían habido otras personas ciegas como él que habían recobrado la vista solamente por la intervención de este hombre llamado Jesús y que venía de la ciudad de Nazaret. Pero él entendió, Señor, de que realmente tú no solamente eras un maestro, un rabí, un hombre muy sabio. Él entendió que tú eras el Hijo de Dios. Y cuando tuvo la oportunidad, cuando tú pasaste por su lado, gritó de manera desesperada, con angustia, de que tú intervinieras en su vida, de que tú hicieras algo para poder sacarlo de la situación en la cual él se encontraba. Y el relato, Señor, nos indica de que realmente tú actuaste poderosamente y Bartimeo recobró la vista. Y por lo que nosotros leemos o lo que podemos intuir es que llegó a ser uno más de tus discípulos. Señor, yo te ruego que tú obres en la vida de cada uno de aquellos que estamos escuchando este mensaje.
O que en algún momento regresemos a la lectura de este pasaje. Que podamos entender que realmente tú tienes planes con nosotros. Y no solamente que tienes planes con nosotros, sino que también en medio de las circunstancias que estamos atravesando, tú puedes intervenir, tú puedes obrar. Señor, yo te ruego que te reveles a nuestros corazones. Y sobre todo que puedas revelarte al corazón de aquellos que no te conocen, aquellos que nunca te han dado sus vidas, aquellos que nunca han aprovechado la oportunidad, si la han tenido, o no han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje. De la misma manera como Bartimeo se encuentran en una condición no de ceguera física, pero sí de ceguera espiritual. Y solamente tú puedes dar la vista a esas personas. Así que yo te pido, Señor, que tú obres en sus corazones y que puedan venir reconociendo su necesidad y que puedan confiar en que solamente tú los puedes ayudar y que sus vidas puedan ser cambiadas para honra y gloria de tu nombre. Y te pido por aquellos que somos cristianos, que muchas veces no vemos con los ojos de la fe, que a pesar de tener una buena vista física y a pesar de que en algún momento nuestra vista nos ha sido devuelta espiritualmente, a veces no vemos con claridad las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder ver las cosas, a ver cuáles son tus propósitos, tus planes, y de esa manera poder seguir adelante. Gracias te damos, Señor, por la obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas, por haber pasado un día por el camino en el cual nosotros nos encontramos y haberte dado a conocer, haberte revelado, habernos dado la oportunidad de darte y entregarte nuestras vidas. Gracias te damos. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Nuevamente seguiremos meditando en la palabra del Señor. El próximo domingo comenzaremos el capítulo 11 y vamos a pedirle a Dios que siga obrando en nuestros corazones. Sigamos orando para que pronto podamos nosotros nuevamente reunirnos. Hay la posibilidad ya de poder hacerlo. En el exterior vamos a ver cómo podemos llevar esto a cabo, qué es lo que se puede hacer. Sin embargo, vemos cómo se están abriendo las posibilidades para que nuevamente la iglesia esté reunida. Y estoy seguro de que el día que podamos estar reunidos, aquellos que forman parte de esta congregación, será un día de gratitud, de bendición, de testimonios, de cómo Dios nos ha guardado durante este tiempo, de cómo Dios ha provisto. Va a ser una fiesta espiritual, así que hermanos, preparemos nuestros corazones para ese momento, oremos, pidámosle al Señor que nos ayude, oremos por aquellos que tienen grandes necesidades también, que Dios obra en sus vidas, y portémonos también como instrumentos de bendición para ellos. Así que, hermanos, estando en la expectativa de lo que Dios va a hacer en cuanto a eso, sigamos confiando en Él y que Dios nos bendiga grandemente esta semana. Todas las responsabilidades que tenemos, trabajo y estudios y todo lo que tengamos, pidamos al Señor que nos acompañe. Que Dios le bendiga grandemente y será hasta la próxima oportunidad. Amén.